ver si ahora el tío ese, yo voy y él viene y se enamora de mí. Qué ¿Me complicaciones. entiendes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora he conocido a un hombre en el metro ligado viniendo para acá. ¿En el metro? Sí, y he quedado con él a las 8:30. Pero no está mal, tiene su morbillo y tal. Pero no sé si ir o no ir porque tampoco me gusta tanto. Me No, da pues si no te gusta tanto y tienes otra cosa mejor que hacer, pues no vas. Que no tienes nada mejor que hacer, pues se puede ir. Bueno, ya, pero yo qué sé. Algo te interesa de eso, ¿no? También, pues algo de... El dinero que pueda El tener. dinero, hombre, pues por el dinero, hombre, pues entonces ahí el problema es de sí, ¿no? Claro, por el dinero. Pero se lo hubiese tenido que haber dicho antes porque él igual Claro. no me lo paga ninguno. Ahí es otra ¿Entiendes? historia. Y ponía una cara un poco de loco. Oye, Entonces mejor que no entonces vayas. mejor que no vayas. Mejor que lo dejes. Pero... Es que iba tan discreta, como ya ves ahora que voy discretísima. Y veía que me miraba así, que me miraba. Y me dice, oye, ¿por qué no quedamos un día para tomar algo? ¡Qué Y yo digo, bueno, vale. Dice, dame tu teléfono. Digo, no tengo teléfono. Digo, es que soy turista. No soy de Barcelona, soy turista. Y estoy esperada a casa de unos amigos. Y ya digo, si quieres podemos quedar luego. Me han dicho, sí, tal, ¿y qué haremos? ¿Y qué haremos? Me decía. Digo, no ¿Y sé. dónde habéis quedado? En la plaza Urquinaona. Ahí en el metro, en la zona que... Ahí siempre hay mucha gente que queda, Es curioso. Sí. Yo una vez estaba esperando a alguien y entonces había también un chico, pero a la tarde, que no sé, a las 5 o a las 6, así salía del metro y había quedado en uno que precisamente me tenía que pasar un chocolate, ¿no? Y tenía un coche mirando y tal. Y entonces, claro, al ver ahí había un chico de unos 20 y tantos, ¿no? Y entonces empezó también a... Es que allí pensando lo que pasa. que no sé, que quería ligar o algo. Es que ahí Porque como está allá- el cine porno, es. Y además están unos lavabos que van para Los abajo. lavabos, yo recuerdo los abajo. Pero están cerrados. Pero están cerrados Está ahora. cerrado. Hace años. No sé eso. Pero como está también, como dice la Alba, cine porno. Y aparte ahora llevo una temporada que no voy con nadie. Pues yo igual. En plan sexo, quiero decir. Yo también. Llevo ¿Por una qué? temporada que... ¿Por me- qué? Pues no lo sé. Pero no se ve Pero que... con la primavera no estáis como más excitados y más... No, Pues yo no. No. Y a mí me extraña Yo estoy- porque yo soy una persona muy sexual, pero hace como una temporada que no me hago nada con nadie. Salí el fin de semana y es que no estaba ni por ligar ni por nada. Estaba más para hablar con mis amigas y eso, y pasármelo yo bien, antes de por ligar. No sé, no me apetece ahora mucho, no sé por qué será. Igual de la misma primavera que me ha alterado un poco. Ya, Sí. pero... Estas horas que nosotros tampoco tenemos bien más, y después no queréis llegar arriba y estar. Bueno, ya, pero... Bueno, pero que no es... Hombre, esto sería más raro era una persona, no sé, que lo tuviera más difícil o así, ¿no? Entonces, ¿Por qué? sí, porque si encima entonces tiene como una apatía o tal hacia el sexo, entonces podría convertirse en algo así. Pero vosotros no es por imposibilidad, sino todo lo contrario, ¿no? Los vecinos se ponen de esas emociones y la llevan enseguida. Y todo así. Claro, y más ahora que va en plan Gloria Estefan con la peluca. Ah, yo no te he visto Monte Nuevo nunca. ¿Y por qué todo el mundo me dice Gloria Yo Estefan? me he Es que enterado, no entiendo. por eso lo he visto La todavía. Gloria Estefan va así, Con el pelo ese Sí. así y eso, sí. pero va así, la Gloria Estefan. Poca. Es que hay unos en el chat que me dicen Gloria Estefan, y yo no, porque me lo hizo, es una peluca que bueno, cuando estés en el SATA queda bien, porque como es oscura, pero tú sales por el día y dice la gente, esto es de 100 pesetas. Eso es horrible. Sí, Queda horrible, pero en el SATA ¿Quieres queda bien. Coca-Cola? Sí. ¿Tú qué quieres? Bueno, Coca-Cola, sí. No sé si quiero whisky. Vinieron el sábado en la reality, Camino y Fue toda una el coincidencia. evento. Va. ¿Y cómo que vino Camino? Porque bueno, tampoco por con las películas y como estaba solo, no sé, como estábamos aquí, pues vino. Por la noche. No se fueron ya, pero bueno, ya eran las 3. Y luego a la 1 vino la Beto. Y a la hora de que la meto más acelerada y que la orquesta. Vino muy guarra. Muy guarra vino la Beto. Pero ¿quién es la Beto? ¿Lo conoces? Sí. Claro que se conoce. Una muy fea, amiga de la reality. Ah, me parece que ya sé quién es, pero que es una un poco ordinaria. Un poco. Hoy el sábado se va a la reality ya.
Se va a la reality, ¿no? Se va a Londres. Con su marido. Sí. Que por cierto, tiene trabajo. El marido. A mí el... Pues qué bien, ¿no? Allí. Un escándalo, sí, porque estado allí unos A mí el meses, Juan de la pero Camino me preguntó si iba a hacer alguna fiesta o algo de Era un eso. pastor. Ah, sí, pero no la hace la fiesta. Porque no quiere, pues qué tonta. Ah. Tú porque eres una sentimental, pero la realidad es Una igual. sentimental. ¿Las he visto? No, hay algunas que las tablas ponemos por retratos y las que las veo. Aries. Oye, ¿por qué no te pones un día de Sara Montiel y hacemos una sesión de Ah, fotos? sí. Sí, porque además lo necesito. Ahora Ahora me van a enviar un Oh, vídeo qué de una fea la actuación que he hecho en Joana. Pineda. Ah, En Pineda de Mar, en un bar. ¿Y por dónde la Hay hiciste? espectáculo. ¿Pero qué la hiciste por lo del teatro La Ribera? Esta es la No, sangre. no, no, esto fue otra historia. Ah, no. Que yo conocía a este ¿Qué bar. es? Pero iba como un poco a ciegas. Me dice, Lali, "Vente ¿no? aquí al bar". Es como un bar de bocatas, pero que hace una actuación. Pues sí que tiene Pero yo el pensaba que pues eso era no, cutre, ¿no? Pues es una foto de hace tiempo. Pero no, porque tenían montado todo un escenario y el equipo No tiene se mucho veía pecho, de ¿no? puta madre, muy bien. Yo no. Y- Pasa que es por el Walter Pero iba Price. como ¿Y un esta poco a ciegas cicatriz? porque no conocía el Eso sitio es la completo tierra del y ya me marino. tenía Sí. preparado un Oh. tríptico, todo el anuncio y todo. De modo que hice todo un espectáculo y había dos tíos haciéndome fotos y me han grabado en vídeo. Y me han dicho que esta semana me lo enviarán aquí. Me lo Venga. enviarán. O sea que ya os enseñaré, ya os Venga. enseñaré. Va a tener una sesión que te hagamos así de unos 20 fotos o así, a ver si sale algo. Incluso podías hacer una entrevista con Sara Montiel aquí y grabarla, ¿no? Mira, ¿Te sí, imaginas? sí. Y con Alba Di Maio. No, ya me he dicho. Ah, pues podemos quedar un día a hacerlo. Pero tiene que ser una entrevista tipo que tú eres Sara Montiel. Claro, O sea, con tu todo mi papel, personaje. todo el rato y tal. Todo el rato en el personaje. Todo el rato en el personaje.